Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en la pantalla de MXN Televisión. Este es el Índice Flamígero. Y hoy tenemos como invitado a Óscar Elizondo. Óscar Elizondo tiene estudios de Derecho en la Facultad Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tiene posgrados en Harvard University y en Miami University. Ha sido un emprendedor en la Administración Pública Federal y fue cónsul de México en los Estados Unidos, concretamente en Miami. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Un privilegio estar aquí contigo. Al contrario, qué bueno que aceptaste la invitación, Con todo gusto. porque el tema de temas en este momento no puede ser otro que la asunción al poder de Donald Trump. Llegó haciendo una serie de amenazas cumplidas que en México no tomamos muy en serio desde que las fue anunciando durante su campaña electoral y posteriormente al ser ya presidente electo. La actuación de México, ¿cómo la ves? O más que la actuación de México, yo quisiera ser muy claro en esto, Donald Trump no está atacando a México, Donald Trump está actuando en contra del gobierno de México. No es contra los mexicanos, es contra sus gobernantes. Estoy de acuerdo en esta percepción que me compartes. A mí me sorprende que nos sorprenda la actitud de Trump. Es un tipo que nos ha anunciado no solamente ahora, sino desde su primera campaña, todo lo que está haciendo. Es decir, no es nada nuevo lo que ahora está poniendo en práctica. Como tú también bien dices, nos anunció durante su campaña, en su manera de anunciarlo, además que es vehemente, es exuberante, nos anunció todo lo que ayer firmó y lo que sigue firmando. Así es que a mí no me sorprende en nada lo que está haciendo. Lo que sí me sorprende es la reacción ex ante y ex post de nuestro gobierno. Me parece que es una reacción desde luego inoportuna, inexperta, que además no casa en términos cuantitativos con lo que está pasando en Estados Unidos. Estaba leyendo hace un momento que la línea esta que se estableció para atender a los migrantes mexicanos tiene 40 operadoras. Pues que el canciller no sabe que hay 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación en Estados Unidos. ¿Qué 40 operadoras van a poder atender cualquier emergencia? Y mira, lo digo con experiencia personal. Como cónsul que fui en Miami durante 5 años, la posibilidad de que un consulado actúe en favor de los migrantes es muy limitada, Paco, y muy limitada no solamente porque la ley no te faculta hacerlo, sino porque además no tienes los recursos para hacerlo. Y menos ahora. Pues muchísimo, se los recortaron, pues ahí ves, el Instituto Nacional de Migración creo que es el presupuesto menor que ha tenido en muchísimos años ante esta crisis entre comillas. Y como la red consular sin duda es la más extensa del mundo en algún país, tenemos 52 consulados, tanto generales como de carrera en Estados Unidos, pero la función de los consulados es atender trámites, Paco. Cuando hay un detenido en algún centro de detención de migración o porque cometieron algún delito, cuando mucho acude algún empleado, algún colaborador del consulado a visitar al mexicano para ver si se le violaron los derechos humanos y en todo caso asistirlo consularmente. Recuerdo yo muy bien, Paco, que se insistía mucho en la notificación consular cuando había un detenido, tanto por migración o por un asunto penal. Y la verdad es que yo siempre me opuse a esa política. ¿Por qué? Porque la no notificación consular favorece al detenido. ¿Por qué? Porque se le están violando sus derechos civiles, sus derechos humanos. Claro. Y entonces tiene el abogado de oficio tiene un mecanismo de defensa muy efectivo. En cambio, si hay notificación consular,
El gobierno americano se lava las manos. Yo notifiqué al consulado y está bajo la tutela del consulado. Entonces son cositas de detalle que si no las vives en el campo, Paco, de nada sirve. Yo ahora veo que el canciller está dando vueltas por todos los consulados y ha establecido supuestamente una red de abogados, de miles de abogados al servicio de los consulados. ¿Y con qué presupuesto, Paco? Los consulados no tienen presupuesto para pagar abogados Sobre todo externos. Abogados que te cobran $400 la hora Exactamente, de servicios. Exactamente. Y sabes, el botón de pánico que se anunció solamente funciona en los teléfonos que tienen el sistema operativo Android. Lo acabo de leer. Sí, también yo. Es increíble. Entonces, si quieres usar el botón de pánico, tienes que cambiar de teléfono a uno que tenga este sistema operativo. Cuando el más popular es el otro. Exactamente, el iOS. Es increíble, Paco, la reacción que hemos tenido. La verdad es que, como te digo, es Hay extemporánea. novatez, hay ingenuidad. ¿Qué es lo que hay? Inexperiencia absoluta, Paco. Inexperiencia absoluta. Pero se sabe del himno nacional, Oscar. No creo que se lo sepan. Ah, ¿no? No creo que se sepan todas las estrofas. No. No lo creo, Paco. Pongámoslos a prueba. A ver si en una mañanera nos cantan con todas las estrofas, ¿eh? O cuando menos con las estrofas que solemos cantar los mexicanos en un acto público. No creo que se las sepan. Entonces el himno nacional no nos va a servir tampoco. Imagínate nada más, Paco. Invocar mexicanos al grito de guerra. Y creer que Maciosare es un personaje. Claro, los maciosares, ¿no? Es increíble, Paco. Me parece, como te digo, que es una reacción extemporánea, inexperta, como se dice en inglés, too late, too low. Hoy en la... Demasiado tarde, demasiado poco. Demasiado tarde, demasiado poco. Hoy en la conferencia mañanera escuché a la primera mandataria del país hablar sobre las medidas de protección a los mexicanos. Bueno, Paco, yo no sé si reír o llorar, y lo digo con todo respeto y sin ningún sarcasmo. Me duele porque sí tuve relación muy directa, muy cercana con los migrantes mexicanos, principalmente con los que más lo necesiten, porque Miami también se presta a tener contacto con otro tipo de mexicanos de otro extracto social, pero hay 250,000, 300,000 mexicanos dedicados al campo, al cultivo de los cítricos y del tomate en los campos de Florida, que requieren la atención consular y que yo me acerqué muchísimo a ellos, entre ellos un famosísimo mexicano, Lucas Benítez, de la coalición de trabajadores de Imócali, que si lo googleamos es todo un personaje al estilo César Chávez. Ahora en el sepelio de Ethel Kennedy en la Catedral de Washington fue uno de los oradores junto con los expresidentes de Estados Unidos. De ese tamaño es este hombre, con quien tuve el privilegio de trabajar cotidianamente. Y yo veo el esfuerzo que hacen esas comunidades sin la intervención del consulado. Realmente el consulado les estorba, Paco, porque además, lamentablemente también en nuestra condición como cultura, no nos unimos, que también es muy doloroso. Si los mexicanos nos uniéramos allá, Paco, tendríamos otro decir. Tampoco estamos unidos en México. No, bueno, desde luego Tampoco que no. estamos, nos han separado. Estamos pagando las consecuencias de la política cuatrotera. La política que desde 2018 estableció Andrés Manuel López Obrador. Y digo desde 2018 porque Peña Nieto abandonó el cargo inmediatamente después de las elecciones. Fue en ese momento que, como Donald Trump lo hizo en Estados Unidos, apenas ganando las elecciones, tomaron el control del aparato gubernamental. Y de la narrativa. Estamos pagándolo en cuestión migratoria, porque hay que recordar que cuando recién tomó posesión Andrés Manuel López Obrador del cargo, invitó a los centroamericanos y sudamericanos a venir a México. Les dijo que aquí habría empleo para todos, que les darían tarjetitas del bienestar, que por cierto es la solución que la 4T encuentra para todo. 2,000 pesos. $100. Imagínate. $2,000 pesos, $100. Y en cuanto a migración, en cuanto al crimen organizado, bueno, la política de abrazos no balazos, más que política, la estrategia de abrazos no balazos es también lo que estamos pagando ahora como consecuencia. Sin duda. La connivencia, Paco.
¿Cómo te explicas que no acabemos con el tema del narcotráfico y de la violencia generalizada en el país si no es por la connivencia de la autoridad? En todos los niveles, Paco. Absolutamente. A Municipal, estatal y federal. Absolutamente. Policías, absolutamente, militares, guardias nacionales. Absolutamente de connivencia. Y lo ve uno, Paco, es muy perceptible. Si uno no está en connivencia, y lo digo a nivel local, siendo por ejemplo alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, si no tienes tu connivencia con los ambulantes, pues no existirían. O con la prostitución allí en la calle de Nuevo León, que es parte de la delegación también Miguel Hidalgo en la colonia Escandón, pues tampoco existiría, Paco. Quiere decir que la extorsión y la connivencia y el vínculo muy cercano con el tema. La complicidad. La complicidad absoluta. Y una relación muy perversa, Paco, que claro, se ha convertido en una sociedad. Ahí vemos gobernadores, para no mencionar estados, en donde no te explicas la razón de la inseguridad en el estado y la violencia cotidiana, que ya se borró parte de la vida normal de la gente, entre comillas, si no es por la participación del gobernante en turno y además sin la autoridad necesaria justamente para gobernar y poner en orden el estado o la entidad o la ciudad o el municipio, ¿no? Así es. Too late, too low. Too late, too low. Demasiado tarde, demasiado poco. Así es, Paco. En lugar de que el canciller, el señor Juan Ramón de la Fuente, visitase consulados, ¿no hubiera sido preferible que de la manita del embajador Esteban Moctezuma todavía fuese a Washington a hacer lobbying con los republicanos más prominentes, con quienes se ven muy cercanos a Donald Trump, con los líderes del Senado, los líderes de la Cámara de Representantes del Partido Republicano? ¿No fue una pérdida de tiempo ir a hablar con los cónsules? Absolutamente, Paco, absolutamente. Pones el dedo en la llaga, como siempre. Lo que pasa que también siento que la embajada en Washington pues, ha actuado también con muchísima limitación y con mucha tibieza. Sí pienso también que el cabildeo está en el Congreso y la gente que influye o puede influir ahora en el presidente de Estados Unidos, el número 47. Vuelvo yo a la influencia de los congresistas. En el caso de Miami los importantes era Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart, hijo de Rafael Díaz Balart, cuñado de Fidel Castro. Así es. Con una influencia brutal. Más que con la Fundación Cubano-Americana, era cabildear con ellos. Y claro, uno tiene obligación de acercarse como cónsul, por ejemplo, acercarte directamente con esos representantes. Había un representante de la costa este de Florida que se llama Clay Shaw, que lo fui a ver porque era mi obligación ir a visitar a todos los personajes importantes de Florida. Me recibió con las patas arriba de su escritorio y me dijo, lo primero que me dijo en inglés, porque desde luego no hablaba español, me dijo, yo no sé por qué usted viene a verme, no conoce mi récord de votación en el Congreso en Washington. Sí, le dije, precisamente por eso vengo yo a visitarlo, para saber por qué vota en contra de México en cualquier tema. Me dice, porque ustedes nos inundan nuestras calles de drogas. Le dije, ¿ese es el tema? Sí. Le dije, le voy a proponer algo. ¿Por qué no ponemos un material fluorescente a las drogas que circulan en la costa este de Florida y apagamos el alumbrado público? Nos vamos a ahorrar un dinero, porque las calles de Florida están inundadas de droga, pero permitida por ustedes. Y ahora sí sé por qué usted vota en contra de México. Es por ignorancia. Pero de ahora en adelante lo voy a atiborrar de información, la lea o no la lea, porque entonces no va a tener pretexto para no votar en contra o a favor de México. Entonces es un tema, como tú bien lo dices, de cabildeo. Aunque no ganes nada, con Ileana Ros-Lehtinen y con Lincoln Díaz Balart les cambiamos la percepción, justamente por esa cercanía política, porque los cónsules no nada más tienen una función administrativa,
de atender visas, pasaportes, matrícula consular, un acta de nacimiento, sino tienen otra función que me parece el titular del consulado mucho más importante, como la que tú subrayas. Sin embargo, en reciente conferencia de prensa de las llamadas mañaneras, el señor canciller mexicano reiteró que esa era la obligación que iban a reiterar, que iban a seguir haciendo los cónsules de México en Estados Unidos. Las funciones administrativas. Para nada mencionó la cuestión de acercamiento con quienes toman las decisiones, porque él mismo no se ha acercado. Él cree que por tener la experiencia neoyorquina ya tiene el conocimiento de la política en Washington, es totalmente distinto. ¿Tú lo sabrás? Absolutamente, porque además la función de él no tenía nada que ver con la diplomacia cotidiana, tenía que ver con su función en la ONU, que no tiene nada que ver con el tema de los migrantes. Y mira, Paco, los cónsules, por ejemplo, podrían tener una enorme influencia. ¿De qué estados importamos maíz, trigo, arroz, cebada? La cebada de la cerveza mexicana, la importamos de Estados Unidos. ¿Por qué no esos cónsules en esos lugares, en el Midwest americano, en la planicie americana, por qué no se acercan con los productores y les dicen, oye, te van a poner un arancel a los productos mexicanos? ¿Y qué tal que nosotros dejemos de importarte a ti, que es tu principal cliente soy yo, que te dejemos de importar el maíz, el trigo, el arroz o la cebada? Pues se ponen los pelos de punta y van y le reclaman a su representante o a su presidente por el que votaron, porque además todos ellos votaron por Trump y votaron por los republicanos. Así es. ¿Que no tenemos esa capacidad, Paco? Yo como cliente soy el que te pone las condiciones, no tú como vendedor. Somos el principal cliente comercial de Texas, somos el principal cliente comercial de California, por solo mencionar dos estados, que desde luego son los dos estados más importantes de la Unión Americana. ¿Que no tenemos esa capacidad de tener esa visión global, de decir, yo como cliente soy el que te impone las condiciones, no tú? Hombre, esa es nuestra capacidad de cabildeo, Paco. Nada más que hay que tener las agallas, el conocimiento y la autoridad moral. Y carecemos de todo ello. Yo creo que sí, en este momento sí. Además de presupuesto. Claro, de presupuesto los consulados están completamente limitados, completamente limitados. No hay presupuesto prácticamente ni para la gasolina de los vehículos del consulado móvil que se desplaza los fines de semana, y desde luego sin darle compensación a los colaboradores del consulado que van y atienden el consulado móvil, donde reparten otra vez pasaportes, actas de nacimiento, matrícula consular. No hay presupuesto, Paco. Además es una red consular muy extensa. He notado que en los últimos 2 días la administración de la señora Sheinbaum ha tratado de endulzar las medidas del señor Trump. Dice que ya las puso en práctica en su primer mandato, ya dice que son medidas unilaterales, pero que no son impuestas. Aunque sean unilaterales, son impuestas y las aceptamos. Omite señalar, por ejemplo, que la primera ocasión que se puso en práctica este programa de Remain in Mexico, pues hubo una intervención ahí extralegal de quien luego fue canciller de México, Marcelo Ebrard. Firmó a espaldas del pueblo de México y sin tener el cargo un convenio para que eso sucediera. En Houston. En Houston. Y todo eso dice que, bueno, como ya pasó, pues que vuelva a pasar. Pero además, Paco, es una actitud no solamente antimexicana, lo que estás tú mencionando. Primero el pacto en Houston con el entonces futuro canciller de Estados Unidos, secretario de Estado, sino además después con el Remain in Mexico, cuando en la Casa Blanca Trump le impone condiciones a Ebrard. Ebrard medio reacciona, Trump se amacha, sale de la oficina Oval Ebrard y a los 5 minutos regresa diciéndole que sí, y Trump dice, jamás en mi vida, y conste que es un negociador nato, esa es su verdadera virtud, jamás en mi vida alguien se había doblado tan pronto con tan poco, refiriéndose a la actitud abyecta del canciller, que desplazó
al ejército mexicano, a la frontera sur, a 20 y tantos mil efectivos de las Fuerzas Armadas para proteger la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos, es decir, el grado máximo de la abyección. 5 minutos que aprovechó a hablar seguramente para consultar con López Obrador. Evidentemente. Que también se dobló en esa ocasión. Absolutamente. Y nos tomaron la medida, Paco. Además, los americanos, recordemos, que no tienen amigos, tienen intereses. También los que hemos tenido la posibilidad de estudiar, trabajar o vivir en Estados Unidos, nos damos cuenta que nos ven con desprecio porque no somos iguales, no nos consideran iguales. A los canadienses sí los consideran iguales, pero nosotros no, porque más culturalmente e históricamente somos diferentes, para bien y para mal. Pero también los norteamericanos solamente tienen intereses y te ven hasta con afecto quizá, siempre y cuando les representes algún interés para ellos. El día que tú dejes de tener esa representatividad, se olvidan de ti hasta personalmente. Lo que no nos olvidamos es que tenemos que hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive.
Gracias por continuar en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Conversamos esta ocasión con Óscar Elizondo. Ya se dio cuenta usted que tiene una gran experiencia en la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, no solamente por haber estudiado ahí, por haber vivido ahí, sino por haber representado a México durante 5 años en el consulado de Miami, Florida, y establecer relaciones con la clase política floridana, cosa que los actuales cónsules no hacen, o al menos los tienen entretenidos haciendo papeleo burocrático, como lo hace también el canciller. Óscar, en el tema de declarar terroristas a los grupos del crimen organizado, escuchaba esta mañana al corresponsal de Proceso en Washington y hacía una observación muy inteligente que pocos tomamos en cuenta. De declararse a los cárteles mexicanos en esta categoría, evidentemente sus socios estadounidenses también caerían en lo mismo. No solamente quienes les compran los productos que aquí se fabrican o se transportan, sino también quienes venden armas, los bancos en donde guardan su dinero y se los reciben, los que distribuyen la droga en las calles, que bien pueden ser los débiles en motos y pueden ser los conductores de Uber, etc. Todos ellos caerían en la categoría de terroristas. Esa parece ser una limitación para que esto funcione. Además, Trump le dio al Pentágono un plazo perentorio para que le presente un plan, lo cual hace pensar que esto no podría ponerse en práctica. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Son varios temas los que tocas, Paco. La dimensión territorial en Estados Unidos, sin duda hay toda una mafia, por ponerlo en términos genéricos, que importa y distribuye la droga en Estados Unidos y que como contrapartida paga con armas o con dinero. Esas armas, en la porosidad de la frontera que tenemos con Estados Unidos, entran y salen artículos con una facilidad absoluta. Drogas, personas, armas y dinero. ¿Quién vende las armas? ¿Quién las fabrica? La mayoría de las armas que circulan aquí en México, que ya se cuentan por millones, pues provienen de las fábricas de Estados Unidos. ¿En dónde se lava el dinero? Pues en los bancos, en el sistema bancario norteamericano. Nadie respinga con eso mientras esté en los bancos norteamericanos. ¿Quién transporta, quién distribuye la droga en Estados Unidos? Pues las mafias locales. Lo que pasa que Trump invoca una ley que se publicó a partir del 9/11 bajo el mandato del presidente Bush, el segundo Bush, en donde precisamente la ley de seguridad nacional se expide y entonces una de las secciones de esta ley es justamente el declarar a grupos como los carteles mexicanos en terroristas y le faculta al gobierno americano en esta dimensión extraterritorial que tienen. Ya ves que el presidente invocó el tema del destino manifiesto, en donde se sienten designados y seleccionados por Dios para expandir su territorio y para intervenir en territorio ajeno al de ellos. Entonces yo sí veo la posibilidad, sobre todo con las posibilidades militares, científicas que tienen los norteamericanos, pues con un dron, que además nuestras capacidades de detección de esos drones pueden intervenir en el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua con alguna facilidad absoluta, sin que ni siquiera nos demos cuenta, y que los que les van a meter un misil lo van a sentir en el momento que les caiga en la cabeza. Yo sí veo esa posibilidad y no dudo que dentro de las acciones para reivindicarse del nuevo presidente de Estados Unidos ante su público, porque sin duda le está hablando a su público, a su electorado. Para él sí la política externa es interna. Eso sí se funciona en Estados Unidos. Entonces él está hablando a su electorado
y tiene que quedar bien con su electorado. Con una salvedad, Paco, va a ser mucho más beligerante en este nuevo término que en el primero, porque ahorita no tiene posibilidad de reelegirse, entonces no tiene ningún problema. Ni tiene contrapesos dentro de su gabinete, ni en las cámaras, Ni en ni el Poder ni en la Judicial. Corte, Exactamente. porque la mayoría de los ministros de la Corte son de él. A mí lo que me saca de onda, de quicio, es ver a nuestro gobierno defendiendo a los narcos. Porque esta sería la oportunidad que el gobierno de México tendría de decirle al estadounidense, vamos juntos por los cárteles. Aquí estamos listos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué van a hacer ustedes? Claro. Pero lo que escucho en las mañaneras y en declaraciones de politicastros en el Congreso o en el propio gabinete es una defensa de los cárteles mexicanos. Claro. No se metan con nuestros cárteles, son nuestros. Invocando la soberanía. Sí, somos un país soberano, libre, independiente, que es una cantaleta que la señora Presidente trae desde hace semanas. Pero es en defensa de los narcos. Absolutamente. Y esta sería la oportunidad de que México recuperara mínimamente parte de la seguridad que ha perdido con la ayuda de los estadounidenses. La están ofreciendo. Absolutamente. Hemos pedido control del territorio. Por ahí algún reporte del Departamento de Defensa de Estados Unidos decía que hemos perdido el 35% del control del territorio mexicano, ¿no? Este fin de semana Landó, el ex embajador de Estados Unidos en México y ahora funcionario del Departamento de Estado, dijo que era el 30% del territorio el que estaba en manos de los cárteles de la droga. Y el control de la frontera norte, precisamente hablando de la porosidad. Pero fíjate, Paco, otro tema. Y de la sur, Oscar. Porque, sí, por supuesto. Porque por ahí también hacen el negocio con los migrantes. Y de las costas. Y las costas. Sí, todo el país. Absolutamente. Pero fíjate nada más, Paco. Estaba yo reflexionando hace unos momentos sobre el tema de la nacionalidad y la soberanía y este cliché retórico que se invoca. Subjetividades. Si así fuera, Paco, ¿por qué hemos firmado tratados de libre comercio con más de 12 países? Ahí hemos cedido soberanía, porque nos estamos sometiendo a la jurisdicción de otros países. Por ejemplo, hay controversias comerciales en donde nos sometemos a otra jurisdicción. Pues no, entonces estamos cediendo soberanía. Entonces, para hablar de estos temas y hablar de veras con autoridad moral, pues hay que saber de qué estamos hablando, Paco. ¿Hemos cedido soberanía al firmar tratados de libre comercio o los tratados de derechos humanos? La Constitución, la reforma de la Constitución en el 2011 que modificó 11 artículos de la Constitución, ¿qué no pone los tratados internacionales en materia de derechos humanos al nivel de la Constitución? Sí, el artículo ¿Qué no el artículo 1 de la Constitución justamente habla de eso? Pues que entonces no hemos cedido soberanía y nos hemos sometido a la Corte Internacional de los Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Internacional Penal de La Haya. Pues eso es de soberanía, Paco. Estoy seguro pero para bien, ¿eh? Estoy seguro que tú recuerdas una visita de Brian Mulroney, que en aquel momento era premier canadiense. Yo lo recuerdo muy bien porque soltó una frase que define muy bien el momento de los tratados comerciales. Dijo que había que ceder independencia para ganar interdependencia. Por supuesto, absolutamente. Entonces, nuestra independencia no es tal. Bueno, no lo ha sido desde siempre. Claro, pero además, ¿por qué no nos asumimos, Paco, como el mercado más importante del mundo? Yo me asumiría como parte de ese mercado. El tratado con Canadá, Estados Unidos y nosotros nos ha convertido en el mercado más importante del mundo. ¿Por qué no nos asumimos en esa dimensión? Pues entonces nos da un estatus, una jerarquía a nivel global importantísima, más importante que el que se acaba de rectificar con Europa. Somos la primera potencia comercial del mundo. Estados Unidos es nuestro principal cliente comercial. Nosotros somos su principal cliente comercial. ¿Por qué no lo asumimos, Paco? Y ponernos de veras a trabajar en ese sentido y en todos los demás, incluido el de seguridad nacional, que implica el tema del narcotráfico, porque es un tema de seguridad nacional. Narcotráfico y migración son condicionantes para que el gobierno estadounidense no imponga aranceles
a las exportaciones mexicanas. ¿Ves ves cercana esa posibilidad? ¿El tema de los aranceles? Sí. Yo creo que sí, como una bravuconada. Pero también me pregunto yo, la imposición del arancel a la importación de un vehículo que se fabrica en México, el 25% a una Suburban, que se vende en alguna Main Street de alguna ciudad de Estados Unidos. Finalmente, ese 25% en el precio de la Suburban pues se va a ver reflejado en la etiqueta que le ponen en la ventana. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a acabar pagando? ¿El adquiriente estadounidense? Pues el consumidor, que va a brincar, Paco, porque van a ser $2,000-3,000 más en la adquisición de su Suburban, aunque no la compre y la arriende. De todas maneras, el precio es el precio, el bottom line, como dicen los americanos, ¿no? Entonces, ¿quién va a acabar pagando la tarifa o el arancel? Pues es el consumidor americano. Y nosotros decimos, pues también les vamos a imponer aranceles. ¿En serio? Pero nosotros dependemos, nuestra independencia alimentaria depende de lo que importamos de Estados Unidos. Entonces, otra vez volvemos a la soberanía y a la independencia. El maíz, ¿Realmente el trigo, la somos soya. independientes, Paco? No, por supuesto que no. Somos el primer productor de cerveza en el mundo. Sí, nada más que la cebada viene de allá. Nuestros productos de insumos básicos, tanto para el ganado como para consumo humano, pues vienen de allá, lo que comentábamos hace un rato. Arroz, frijol, maíz y cebada y soya. Entonces, Paco, ¿dónde está la soberanía alimentaria? Pues hay que tener los pies en la tierra y la realidad frente a nosotros. De otra forma, pues es pura retórica y demagogia. ¿Cómo sustituimos la retórica y la demagogia en respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos? Hijo, Paco, es una pregunta dificilísima. Tendríamos que tener políticos profesionales que no nada más reaccionen, porque somos muy reactivos. Yo, en primer lugar, si estuviera en los zapatos de la clase gobernante, yo no reaccionaría a cada bravata que escuchamos a diario y que vamos a seguir escuchando diario con la nueva administración en Estados Unidos, porque entonces le damos pie a que siga haciéndolo. Yo creo que la mejor política es ignorarlo, Paco, hasta que no se nos vengan las cosas encima y en el inter diseñar políticas internas justamente para poder contrarrestar, si es el caso, y si se materializan esas bravatas, en lugar de estar todos los días reaccionando. Yo me callaría la boca, Paco, y hasta suprimiría la conferencia del pueblo mañanera, ¿no? Porque eso de reaccionar a todo lo que el vecino diga, me parece que es contraproducente. Solo contestamos pelotas si estuviéramos jugando tenis. Solamente. Pero además las contestamos y las bateamos fuera de la cancha. Así es. Fuera de la raya. Entonces de nada sirve, Paco. Y aquel nos toma la medida porque se está riendo. Porque él sabe. No sé si tú tuviste oportunidad ayer de escuchar no solamente el discurso en el Congreso, sino en la arena de Washington. Claro. Que esa fue de pura burla, Paco, mientras firmaba los decretos. Es decir, él estaba burlándose de lo que realmente estaba haciendo. Cada firma y exhibía el documento y platicaba y fanfarroneaba y nosotros reaccionando a eso. Incluso el que firmó en la Casa Blanca sobre los aranceles, cuando le pregunta el reportero sobre la cuestión del narcotráfico, le pregunta el reportero si contemplaba la posibilidad de que hubiese una intervención militar en nuestro territorio. Y dijo, suceden cosas que no sucedían antes. Claro, bueno, ahí tienes el ejemplo del Canal de Panamá, lo vamos a recuperar, la doctrina Monroe o el destino manifiesto. Tú imagínate en estas alturas, en esta época de la historia de la humanidad, donde el derecho internacional, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, pues es eso, derecho internacional, los organismos internacionales, la ONU, la OEA, todos los organismos internacionales se han convertido pues en mandato. Tú ves ahora a Estados Unidos invadiendo Panamá para hacerse del canal, bueno, sería un escándalo mundial. Pero sería escándalo. Y Estados Unidos sí intervendría. Yo sí creo que podría hacerlo y creo que está en mentes de este señor hacerlo. Y se quedaría nada más en el escándalo. Sin embargo, hay una contradicción, porque ayer acusa que China controla el canal
y sin embargo invitó a la toma de posesión, entre muy pocos seleccionados, al premier de China, el cual no fue, mandó a su vicepresidente. Pero entonces, ¿dónde está la congruencia de un acto con el otro? No la veo. ¿Para qué lo invita si por otro lado lo ataca? Y además el canal de Panamá pues está en una crisis hídrica espantosa. Ya no están circulando la cantidad de navíos por el canal por la crisis hídrica que padece. Pero ya tenemos el transísmico. El transísmico, que desde cuándo se habla de él y desde cuándo existe además, ¿no? ¿Desde qué época? Con Porfirio Díaz. Claro, el Tratado de Bucareli. Exacto. Está justamente en el Tratado Secreto de Bucareli que Álvaro Obregón firma, ¿no? Así es. Óscar, ha sido un placer platicar contigo. El placer es mío, Sobre Paco, y es todo un privilegio. de este tema que está tan en la mente de todos los mexicanos en este momento. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias por venir. Encantado. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.